Hola, soy de la colonia Ignacio Zaragoza en Ailadas, un lugar que pertenece al municipio de Sombrerete, Zacatecas. No fue fácil decidirme a contar esta historia. Han pasado ya varios años, pero justo hace unos días falleció una de mis tías, hermana de mi papá, y su muerte me hizo recordar algo que nunca he podido borrar de mi mente. Esto sucedió cuando yo tenía aproximadamente unos 7 u 8 años. Fue una etapa en la que mi tía vivía cosas extrañas, pero hubo un día en particular que quedó marcado para siempre en mí. Yo estaba con mi prima lavando unas flores de plástico en el patio de la casa de mi tía. Ella estaba sentada en un sillón viéndonos, pero de repente se nos quedó mirando fijamente sin parpadear, como si ya no estuviera ahí. Pasaron varios minutos y no reaccionaba. Nosotras le hablábamos, le hacíamos ruido e incluso nos movíamos del lugar para ver si cambiaba de gesto. Pero esto no funcionaba. Entonces comenzó a murmurar cosas sin sentido, como: "Vete, déjame en paz, vete, vete". Nosotras llamamos desesperadas a su hijo, o sea, mi primo. Él se acercó para calmarla, pero fue inútil. Ella había cambiado por completo. Su voz ya no era suya. Era como si alguien más estuviera hablando a través de ella. Nadie se explica de dónde sacó tanta fuerza, pero 12 personas intentaban controlarla y no podían. Ella se revolvía, escupía, los maldecía con esa voz que no parecía humana. Mi abuelo, o sea, su padre, fue quien intentó contenerla mientras le rezaban, golpeándola suavemente con una palma bendita de Semana Santa y con un rosario que no soltaba de las manos. Pero ella no reaccionaba, solo maldecía con los ojos desorbitados. Esto no pasó solo una vez, era algo que se repetía y siempre terminaba igual. Después de varias horas y rezos, ella se calmaba como si despertara de un sueño profundo. Y lo más escalofriante es que no recordaba absolutamente nada. Solo sabía lo que nosotros le contábamos después. Mis abuelos buscaron ayuda por todos lados, curanderos, brujos, santeros, pero nadie quiso ayudar hasta que un día encontraron a una señora de Río Grande, Zacatecas. Ella sí aceptó ayudar, pero fue clara desde el principio. "Miren, la voy a curar, pero me va a costar mi propia vida. Aún así acepto esto". Ella empezó con las limpias, con los rezos, con las oraciones fuertes. Nos decía que a mi tía le habían hecho brujería, que querían verla loca, destruida y que lo que cargaba encima era algo muy oscuro. Yo no sé por qué, pero yo estuve presente en todo eso. Era como si algo me impulsara a estar ahí. Y nunca voy a olvidar el último día. Ese día llegamos a la casa de la señora y habían coronas de muerto afuera. Pensamos que quizás era por alguien más, pero al entrar nos dieron una hoja y nos dijeron que la señora que estaba curando a mi tía había fallecido, justo antes de que pudiera terminar el trabajo. Como si aquello que tenía mi tía la hubiera alcanzado también a ella. Hasta las últimas veces que hablé con mi tía, ya de adulta, ella juraba que no recordaba nada. Solo sabía lo que nosotros le contábamos. Y aunque después ya no volvió a tener esas manifestaciones, vivió siempre con la duda de qué fue lo que realmente se quería quedar con su alma. Yo solo sé que esa sombra no se fue fácilmente y que alguien dio la vida por sacarle eso maligno a mi tía. Corría el año del 2009 en Jerez, Zacatecas. Yo tenía apenas 10 años cuando mi familia decidió mudarse a una casa ubicada en la colonia magisterial de Jerez. En un principio todo parecía normal, pero al pasar unos meses comenzaron a suceder cosas que no teníamos forma de explicar y que con el tiempo nos dejaría marcados para siempre. Todo comenzó con unos pequeños ruidos por la casa.
Golpes, pasos, sonidos que parecían provenir de otras habitaciones, pero como no éramos creyentes de cosas paranormales, no les dimos importancia. Hasta que un día se fue la luz, la casa de 2 pisos quedó en completo silencio, y entonces lo escuchamos. Pasos que venían del primer piso, pero muy fuertes, como si los fueran arrastrando. Subían, bajaban, pero lo peor fue lo que ocurrió en el balcón. Allí, sobre la protección de las ventanas, vimos varias lechuzas. Estaban agarradas de las rejas, como si quisieran entrar. Sus ojos brillaban en la oscuridad y rasguñaban el metal. Grité con fuerza y mi mamá corrió a ver. Las 2 ventanas del segundo piso estaban llenas de esas aves. Mi mamá, temblando, comenzó a rezar la Magnífica. Desde ese día ya no volvieron con la misma frecuencia, pero el miedo ya se había instalado en nuestra casa. Unos días después, comencé a cruzar a diario un camino de terracería conocido como el Ranchito, rumbo a un lugar llamado Las 3 Cruces. Siempre me encontraba con una anciana. Decía llamarse Agustina. Tenía la costumbre de regalar dulces a los niños y yo, inocente, los aceptaba. Mi mamá ya nos había advertido: no le aceptes nada, dicen que esa señora es bruja. Poco tiempo después, mi mamá ganó un partido de fútbol y fuimos a celebrar. Ya eran como las 2 o 3 de la madrugada cuando decidimos volver a casa, y se nos ocurrió cruzar por el ranchito. El lugar era tenebroso, estaba completamente oscuro. A medio camino, algo o alguien comenzó a seguirnos. Era una figura pequeña como un duende y cargaba un maletín pequeño. Comenzamos a correr sin mirar atrás. No sabíamos qué era, pero el miedo nos hizo correr más rápido. Así que más adelante, al llegar a un campo de fútbol cerca de la colonia, vimos 2 bolas de fuego flotando sobre los postes de la luz. Eran del tamaño de una pelota grande. Nos miraban. Las bolas comenzaron a moverse, descontroladas, hasta que una de ellas cayó al campo y provocó un pequeño incendio. Mi mamá asegura que vio algo huir entre las sombras. Esa noche no pudimos dormir. Lo más extraño ocurrió al día siguiente. Vimos a la señora doña Agustina con el rostro raspado, cubierta con un rebozo. Nadie supo qué le pasó realmente, pero poco tiempo después desapareció sin dejar rastro. Solo encontraron su ropa tirada en un barbecho. De ella jamás se volvió a saber nada. Pasaron los años y las manifestaciones no cesaban. En Día de Muertos, la única casa sin luz era la nuestra. Subí al baño en el segundo piso y luego pasé a mi habitación. En una de las camas había un bulto negro. Pensé que era una sudadera, pero era un gato negro mirándome. Yo le grité, pero salí corriendo y al entrar a la habitación de mi hermana vi algo aún más perturbador. Un niño pequeño de unos 3 años sentado en la cama, pero no era un niño normal, era solo una sombra. Mis gritos no encontraron credibilidad y me dijeron que veía muchas películas. Ese día dormí con mi mamá. En la madrugada ella se levantó al baño y vio a un niño sentado en el suelo. Creyendo que era mi hermanito, le dijo: Fredo, levántate. Pero yo le respondí desde la cama: mamá, Fredo está dormido. Mi mamá se quedó helada, subió los pies a la cama y me abrazó. No dijo nada más. Días después, mi mamá llamó a un sacerdote para bendecir la casa. Apenas empezó a leer la Biblia, las hojas se movían aunque todas las ventanas estaban cerradas. Él nos dijo con seguridad: aquí hay algo muy malo, hay que rezar para que se vaya. Tiempo después, descubrimos algo escalofriante. A mi mamá le habían regalado una cuna, pero nunca durmió a mi hermanito ahí porque siempre lloraba sin razón alguna. Al decidir deshacerse de ella,
Abrió el colchoncito y dentro encontró un animal fallecido, envuelto con unos listones negros y fotografías de nosotros. Eso era brujería. Así que esa misma noche quemamos la cuna y desde entonces la casa se volvió más tranquila. Hoy, muchos años después, creemos firmemente que lo malo existe, pero también lo bueno, y que la fe junto con el valor puede salvarte, aunque no siempre salgas ileso. Vivíamos en una colonia muy conocida de Río Grande, Zacatecas, llamada Trinidad. Nuestra casa estaba justo en una esquina, en un lugar donde se rentaban varios cuartos. Ahí vivía mi hermana, una amiga y yo. Mi hermana acababa de tener a su bebé, una niña, y esa noche tuvo una discusión con su pareja. Se fue molesta diciendo que saldría a poner saldo para marcarle y me dejó encargada de la bebé. En su cuarto, la cuna estaba junto a una ventana mediana sin mosquitero, solo con protección de herrería. Hacía mucho calor, así que la dejé ahí dormida. Mientras tanto, yo entré a mi cuarto con mi pareja. Nos pusimos a ver una película hasta que él se quedó profundamente dormido. Fue entonces cuando escuché el llanto de la bebé. Mi habitación quedaba justo enfrente de la de mi hermana, así que me levanté de inmediato. Intenté despertar a mi pareja, pero estaba completamente dormido. Así que me dije, no me voy a tardar. Crucé el cuarto y ahí fue donde todo cambió. Al entrar, vi una mujer asomándose por la ventana. Su mano delgada y huesuda entraba por los barrotes mientras la bebé lloraba desesperada. Me congelé por unos segundos. Le dije, buenas noches, pero ella simplemente levantó el rostro y entonces la vi. Era una mujer común. Su piel parecía transparente como si no perteneciera a este mundo. Su mirada era oscura, pero no recuerdo si tenía ojos grandes o chicos, porque simplemente no parecía estar ahí. Su cabello largo, negro y lacio le caía como una cortina. Era como ver a una sombra viva. Yo grité, ¿qué quieres con la bebé? Pero no obtuve respuesta. Todo pasó en unos segundos. Fue entonces cuando, en ese momento, escuché a lo lejos el ruido del carro de mi cuñado. Tenía un sonido muy particular, imposible de confundir. Ese ruido me hizo reaccionar, así que corrí hacia la cuna y tomé a la bebé en mis brazos. Cuando levanté la vista, la mujer ya no estaba. Salí del cuarto y justo entonces entró mi cuñado. Traía el rostro desencajado y me dijo, no manches, acabo de ver algo bien raro. ¿La vistes tú también?, le pregunté. Sí, salió de aquí, pero no iba caminando, iba flotando. Se fue rumbo al río. La luz del carro alcanzó a alumbrarla. Era ella. Nos quedamos en shock, asustados, sin saber qué pensar, como si todo lo que habíamos escuchado desde niños de pronto se volviera real. Pasaron algunos días y una noche mi cuñado volvió a tener un encuentro. Iba de noche en la moto, regresando con mi hermana, cuando empezó a sentir que algo lo seguía. Por más que aceleraba, sentía esa presencia detrás de él. Era la Llorona. Lo siguió hasta su casa. Mientras tanto, en nuestra casa también escuchábamos su lamento, como si estuviera en dos lugares a la vez. Tiempo después, las cosas parecían haberse calmado, hasta una noche que mi hijo enfermó con fiebre. Mi pareja, al llegar, venía algo tomado y se quedó dormido como piedra. Eran alrededor de las 11:55. Lo recuerdo bien porque tenía un reloj de números rojos. Mi hijo, con la cara pálida, me dijo, ahí viene de nuevo. ¿Quién?, le pregunté. Shh, cállate. No haga ruido, ahí viene. En cuanto el reloj marcó las 12, todo se volvió silencio. Luego, un lamento, pero no cualquier lamento. Era un grito de dolor tan profundo que no parecía nada humano. No decía, ¡ay mis hijos!, solo se escuchaba un quejido que erizaba la piel.
largos y pesados, llenos de angustia. Era como si el dolor flotara entre las paredes. Intenté despertar a mi pareja, lo sacudía, pero era inútil. Igual que la primera vez, parecía no escuchar nada. Mi hijo y yo estábamos paralizados. Cuando al fin amaneció, mi hermana entró a mi cuarto. Me miró a los ojos y solo me preguntó: «¿Tú también la escuchaste, verdad?» «Sí», le respondí. Parecía que andaba dentro de la casa. Más tarde un vecino nos contó algo extraño. Dijo que en la madrugada había escuchado a unos niños jugando con un balón en la calle. Todos coincidimos. Mientras nosotros escuchábamos el lamento de la Llorona en la casa, él escuchaba niños riendo afuera. Fue entonces que comenzamos a rociar agua bendita en todos los rincones de la casa, por dentro o por fuera. Las cosas se calmaron un poco, ya no eran tan fuertes, pero el temor seguía ahí latente. Cuando quedé embarazada decidí mudarme. El miedo de que ella regresara y ahora se llevara a mi bebé fue más fuerte que todo. Y aunque ya no vivimos ahí, aún hoy, cuando paso cerca del río, siento que esa sombra todavía nos observa desde algún rincón. Y es que cuando la ves una vez, ya nunca la vuelves a olvidar. Hola Fernando, mi nombre es Cristóbal y soy de Fresnillo, Zacatecas. Hoy quiero compartir una experiencia que marcó mi vida para siempre. La noche en que escuché a la Llorona. Era una noche como cualquier otra. Me dormí temprano porque al día siguiente tenía clases. Todo estaba en silencio, tranquilo, pero de pronto algo me despertó. Eran entre las 2 o 3 de la madrugada. Lo primero que sentí fue un frío extraño que calaba hasta los huesos. Pero lo que más me paralizó fue el miedo, un miedo seco, sin explicación. Abrí los ojos, pero no podía mover el cuerpo. Estaba completamente congelado en la cama, como si algo invisible me mantuviera ahí atrapado. Fue entonces cuando lo escuché, un lamento, largo, doloroso, como si estuviera justo desde la ventana de mi cuarto. No era un llanto cualquiera, era un grito de sufrimiento tan profundo que me calaba el alma. Lo escuchaba cada vez más fuerte, como si no solo se acercara, sino que se metía dentro de mi cabeza. Las lágrimas comenzaron a salir solas, sin que pudiera hacer nada por detenerlas. No podía gritar, no podía moverme, solo mis ojos fijos en la ventana. Era lo único que respondía, y ahí entre las cortinas, juraría que vi una silueta, como si alguien o algo estuviera detrás acechándome. Cuando por fin pude moverme, lo único que hice fue correr al cuarto de mi hermana. Entré sollozando, le conté lo que había pasado. Ella subió conmigo, revisó la habitación, pero ya no se escuchaba nada. Solo los perros ladraban, desesperados, como si también sintieran que algo andaba rondando. Fue hasta el día siguiente que entendí lo que había pasado. Mi mamá le contó todo a una señora del barrio, quien sin dudarlo le dijo: Mira, eso que escuchó tu hijo fue la Llorona. Ya la han escuchado por aquí. Lo que quería era llevarse a tu hijo. Escuchar eso me congeló el alma. Yo era un niño, yo era el que ella quería llevarse. El miedo fue tanto que me llevaron a la iglesia, donde el sacerdote me rezó y me bendijo, pero nada de eso borró lo que sentía aquella madrugada. Un lamento frío, la figura detrás de la ventana, esa sensación de que algo me vigilaba. Es algo que no se me va a olvidar nunca. Hasta hoy, cada vez que escucho a un perro ladrar en la madrugada, cierro los ojos y solo espero que no se vuelva a escuchar ese llanto. Saludos desde Fresnillo, Zacatecas, y gracias Fernando por escuchar mi historia. Todo comenzó en el año 2012, en Fresnillo, Zacatecas. Yo era apenas un niño de 4 años cuando mi familia se mudó a una casa ubicada en la colonia Francisco Villa, cerca de una tiendita muy conocida llamada La Monis.
La casa era amplia, de 2 pisos, perfecta para una familia numerosa como la nuestra, o al menos eso pensábamos. Desde el primer momento, algo se sentía extraño. Las escaleras de madera crujían solas por las noches. Se escuchaban pasos como si alguien subiera y bajara constantemente. Y lo peor, era como si alguien jugara con canicas en los pasillos. Nadie le daba importancia al principio, hasta que los sustos se volvieron imposibles de ignorar. Éramos 4 hermanos y yo era el menor, pero esa presencia, porque no hay otra manera de llamarla, parecía tener una fijación especial con mi hermana mayor. Le abría la puerta del cuarto en plena madrugada, le movía los peluches y más de una vez nos despertaba el sonido de los juguetes rondando solos. Mis papás trataban de tranquilizarnos, pero ellos también lo sentían. Esa casa no estaba sola. Mi familia recuerda que yo, siendo tan pequeño, siempre comía debajo de la mesa. Decía que la niña me estaba mirando y por más que intentaron rezar conmigo, yo no quería salir de ahí. Un día, el miedo rebasó el límite. Estábamos los 4 hermanos solos en casa cuando una sombra apareció en el pasillo. No tenía forma clara, pero su energía era densa, oscura. Nos orilló hasta la cocina como si nos estuviera acorralando, hasta que mi mamá llegó. Cuando nos vio tan asustados, algo dentro de ella explotó. Subió las escaleras detrás de la sombra, con la voz temblorosa pero llena de coraje. Le gritó, le lanzó maldiciones. No le importaba lo que fuera, iba a defendernos con todo lo que tuviera. Después de eso, mi hermana quiso tomarse una foto antes de salir. Era la novedad, apenas estaban de moda los celulares con cámara. Lo que nadie esperaba era lo que aparecía en esa fotografía. En el fondo de la imagen, al lado de la pared, se ve claramente una figura pequeña, la silueta de una niña con lo que parece ser un vestido blanco y algo en las manos como un libro, tal vez una Biblia. La imagen era clara, no había duda, ahí había algo que no era humano. Desde entonces mi mamá empezó a tener sueños con ella. Siempre era la misma figura, una niña de cabello largo, lacio, que le cubría el rostro. Nunca hablaba, solo le tomaba la mano e intentaba llevarla a algún lado. Pero mi madre, aunque en sus sueños, siempre se resistía. Sentía que si la seguía, ya no regresaría. Después de esa foto, tuvimos una teoría que nos acompañó por años. Esa niña era el alma de alguien que hizo su primera comunión, pero por alguna razón no pudo descansar. Tal vez falleció demasiado pronto, tal vez alguien la olvidó, tal vez estaba atrapada entre esas paredes, buscando a algo o a alguien. A continuación, les mostraré la fotografía donde aparece esa figura. Juzguen ustedes mismos si era real o simplemente fue un error. Amigos, si estas historias paranormales han sido de su agrado, los invito a que compartan el video y comenten si les ha llegado a pasar algo similar. También les dejaré esta lista de reproducción donde les estaré compartiendo más historias paranormales que sé que les gustará. Así que nos vemos en el siguiente video.